Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución formal, una institución incorporada sin fines de lucro, gente de cristianísima formación al frente de ella, modestia y ejemplaridad de buenos cristianos. Así que usted puede poner su caridad en esas manos que cuidan del prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio está también ahí en esos asientos de primera fila, igual que el Patronato de Villa González, pero con fines distintos. Aquí es formar jóvenes en alto riesgo. Muchos jóvenes que hay en la sociedad y que andan ahí en esos atracos y todos esos muchachos en esas acciones delincuenciales son causa de ese abandono muchas veces en que las sociedades se descuidan, las autoridades. Entonces faltan instituciones como estas que orienten, que guíen a los jóvenes, los formen como buenos ciudadanos. Y esa es la misión del Santo Domingo Sabio bajo la regencia de los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en el Distrito Nacional. Bueno, el día viernes y el jueves, pero fue una decisión tomada ayer, pero reflejada en los periódicos, hoy ya en las redes, ayer también ya se conocía esa decisión del PRM. Y la verdad que como que se nos dificulta, con toda sinceridad, se nos dificulta admitir este ritual vasallático en que han caído estos directivos del PRM. Pero ¿y cómo es posible que el Partido Revolucionario Moderno tenga que aparecerse con un baúl o maletas o árganas
al mejor estilo colonial. Dios mío, porque si en la India, por ejemplo, la India llevaban esas maletas o llevaban aquellos baúles. Miren, estos son los súbditos del rey, estos son los que nosotros queremos. Estas personalidades de la India, queremos que ustedes los evalúen allá en la metrópoli y digan si califican para ser autoridades. Pero y estamos a ese nivel. ¿Cómo es posible, repito, que un partido fundado por Hugo Tolentino Dit, que fue de los ideólogos de ese partido, del PRM? Bueno, yo no me imagino a don Hugo Tolentino Dit, que en paz descanse, vivo viendo esta decisión de la directiva del PRM, que cuando se ha señalado que es una directiva popi o que es una directiva oligárquica o pro-oligárquica, señores, pero más que pro-oligárquica u oligárquica, es vasallática, repito. ¿Cómo es posible que un partido tenga que llevar una carpeta de los candidatos que va a escoger a los certámenes electorales próximos a la Embajada de los Estados Unidos para que la agencia de contradroga de los Estados Unidos evalúe los nombres sometidos por la agrupación partidaria con fines de que el pueblo dominicano los elija? Pero yo creo que ni a los peloteros, señores, ni los peloteros, los peloteros que son empleados de empresas norteamericanas, yo creo que ni a los peloteros la DEA le hace. Ok, los equipos o la liga internacional, qué sé yo, de béisbol tienen reglamentos y esas cosas. Y bien, porque van a ejercer el ejercicio deportivo, lo van a realizar en territorio norteamericano. Entonces, los equipos de grandes ligas y el deporte norteamericano, para preservarse como un deporte sano, que está limpio y que son rigurosos en las normas, exigen que se le hagan dopaje, por ejemplo, a los atletas, o que el Comité Olímpico Internacional y todas las asociaciones deportivas del mundo requieran eso a los deportistas. Bien, pero que un partido político para escoger las autoridades de un país tenga que mandar a otro país, es decir, a la embajada norteamericana, para que le diga si están limpios o no de drogas, de consumo de drogas, será. Porque la venta es más grave que el consumo. Y la venta no hay que hacerle un análisis de laboratorio, señores del PRM. ¿O acaso los narcos que son diputados del PRM y los narcos identificados como amigos del PRM y del PRD atrás, había que hacerle pruebas de dopaje para saber si consumían droga? Bien. ¿Y cuál es el problema de la droga? ¿O es el que la consume? El problema de la droga son los distribuidores, esos jerarcas que están entonces ahí en el partido, porque esa gente nadie le hace dopaje. Porque ¿para qué usted le va a hacer dopaje si ellos lo que hacen es vender droga? No es consumir la droga, es venderla. Hoy, ¿de qué están acusados los diputados que tiene el PRM ahí bajo juicio? ¿De qué están acusados? ¿De consumo o de venta? ¿O de lavado de activos? Entonces dejen eso, señores. Yo repito, yo no sé cómo hubiera reaccionado un hombre como el doctor Hugo Tolentino Dit. Un hombre que siendo canciller de la República, óigase bien, directivos del PRM, un hombre que siendo canciller de la República, el hecho de que Hipólito Mejía, presidente de la República, ordenara en forma medalaganaria y unipersonal
e incluso inconstitucional mandar a las tropas dominicanas a Irak acompañando las tropas norteamericanas enviadas por el presidente Bush. Y el canciller Hugo Tolentino Díaz, un hombre que tenía que respetarse, renunció como objetor de conciencia ante un hecho tan sumiso. Yo creo que no cabe sumiso, es esa palabra que yo tengo, vasallático, ese acto vasallático del gobierno de Hipólito Mejía, de entregar 600 soldados dominicanos a que fueran a Irak, a un terreno tan peligroso y desconocido y un sistema de guerra desconocido para los soldados dominicanos. Pero una locura, un hecho no solamente de vasallático, sino de locura del gobierno 2000-2004. Pero Hugo Tolentino Díaz era un hombre que se respetaba. Y entonces, como objetor de conciencia, renunció a la Cancillería, siendo canciller. Ustedes se imaginan este partido que fue él y de los ideólogos, de los fundadores de ese partido. Y que el PRM tenga que enviar una lista de los candidatos para que lo depure la DEA, una agencia norteamericana. Pero eso es una vergüenza, por Dios, pero vamos a respetarnos. Repito, el problema no es de consumo, porque si es por consumo, aquí anda medio pueblo anda consumiendo drogas, aquí se reían y no solamente se reían, criticaban a Marino Vinicio Castillo cuando decía que había 300,000 jóvenes aquí consumiendo drogas, pero ahora todas las comunidades del país están en drogas, todas. Usted va a Constanza, usted va a San Francisco de Macorís, usted va a Villa González, usted va a Jimaní, usted va a qué sé yo, a Santa Elena, usted va a Las Mercedes, usted va a Pedernales, usted va a la Cruz del Isleño, usted va a las Charcas de Marianova, usted va a Pajoná, usted va a San José de las Matas, y todos los jóvenes y los viejos consumiendo drogas. La mayoría de los votantes consumen drogas también. Pero el problema, ese es un problema, el consumo. Pero son los distribuidores, los que se meten a candidatos a síndicos y a diputados, no son los que consumen. Son los que lavan activos, los que generan dinero para pagar campañas publicitarias y campañas políticas y para dar todo lo que tengan que dar para conseguir un curul y cubrirse como se han cubierto todos esos que están ahí, que lo estamos viendo. Señores, aquí los narcos en los pueblos los conoce todo el mundo, no a lo que consumen, porque lo que consumen, eso es como si fuera comer arroz y habichuela. No, los distribuidores, los que lavan, los que tienen activos, que generan activos para instalar una bomba de gasolina, porque los negocios de los narcos se conocen aquí, o venden, o ponen un carguaz, o ponen una bomba de gasolina, o un billar, lavadero de autos, autoadorno, o qué sé yo, vender vehículos. Pero esos son los negocios de los narcos, restaurantes, vender bebidas, porque ningún narco tiene, yo no he visto un narco instalando una fábrica de pintura, por ejemplo, una fábrica de pintura de autos, o de pintura para pintar viviendas, construcciones, o una fábrica de alambre, o una fábrica de zinc, o una fábrica incluso de plásticos. Porque ¿quiénes son los que se meten a eso? Son muchachos que están fuera desfasados socialmente, andan desequilibrados, dicen que no están sin oportunidades, no han hecho estudios avanzados, profesionales, entonces andan por la vía rápida del dinero. ¿Cómo lo consiguen? Vendiendo droga.
arriesgando su vida, arriesgando la vida de sus compañeros o de sus familiares, y entonces hacen fortunas y hacen después hacen todas sus barrabasadas y sus inversiones en políticas y en políticos para buscar la protección. ¿Qué pasó aquí con Quirino, por ejemplo? ¿O ustedes creen que a Quirino no lo conocían aquí en Elías Piña o en San Juan de la Maguana y lo conocía el poder? ¿No conocía a Quirino? ¿O ustedes creen que un hombre de la estirpe de Quirino, con el movimiento de dinero y el helicóptero y todo aquello, ustedes creen que esa persona y los negocios que tenía instalados allí en San Juan de la Maguana y Elías Piña, ustedes creen que la gente no sabía en lo que estaba ese señor? O en lo que estaba Florian Félix, por poner ejemplos. Porque esa gente se conocen, o a todos esos jóvenes que andaban con el propio Quirino, que eran parte de los sargentos de él, como se dice. Todos esos muchachos, todo el mundo los ve, porque los familiares son pobres, pero ellos resaltan por sus riquezas. Entonces que no me ven a mí el PRM con este, diríamos, qué sé yo, ¿cómo podríamos decir? Con este montaje, con esta tramoya. A querer lucir más papita que el Papa. El problema no es de consumo, es de activos, de plata, de mover dinero para mover caravanas, para mover simpatizantes, para mover afiches, para hacer actividades políticas y para alcanzar posiciones políticas o protección de los políticos. Y aún así, ahí anda el PRM. Yo no sé qué está pasando en el PRM. Yo decía ayer que el PRM es un partido raro. No lo veo en la calle, en actividades como los demás, porque la Fuerza del Pueblo y el PLD están activos. Abel Martínez y el propio Leonel Fernández andan en la calle y juramentando gente por allí. Pero el PRM anda como muerto. Ay, Dios mío. Pero más que eso, gente renunciando del PRM. Es decir, es difícil que usted renuncie de un partido que esté en el poder. Es muy difícil que usted se vaya. ¿Por qué que usted se disgusta, por ejemplo? Usted se disgusta. Mira, yo quería ser síndico por Santiago. Soy un militante fundador del PRM y vengo desde el PRD, una militancia sin intermitencia. Militante firme, pero aspiro a ser candidato a síndico por Santiago. Muy bien. Usted le dice, mire, o no aspire, porque nosotros tenemos eso reservado para una personalidad amiga del presidente, hombre de confianza del presidente, amigo de él, no es militante del PLD, pero el presidente le tiene una gran estimación y confianza a esa persona. Y él quiere reservar esa plaza. El hombre se disgusta. Dígale al presidente que yo no acepto eso, porque a mí no me pueden imponer una gente aquí que venga de la calle porque sea amigo o que sea compañero de su papá, que en paz descanse, o familiar cercano o lejano de su madre, o porque es amigo de infancia y jugaron juntos y qué sé yo. No, porque esto es asunto de militancia política. El hombre se disgusta. Pero ¿qué pasa? El hombre amenaza, bueno, se quiere ir del partido. Pero el partido está en el gobierno, el presidente le manda un mensaje al hombre y le dice, mire, dígale a ese señor que yo quiero hablar con él. Entonces el presidente lo invita a comer con él en el palacio, le da un abrazo y ese hombre ya viene transformado. ¿Qué es lo que tú necesitas? Mire, esa plaza está pasando esto y esto, pero yo te voy a dar yo te voy a dar una obra. Voy a hablar con Deligne para que te den una obra por ahí, tú te vas con un ingeniero y eso te conviene a ti más hacer un par de obras del gobierno que te gane unos pesos. Te va a hacer más que estar bregando con una sindicatura, a coger pela y de nada a salir tal vez desacreditado de ahí. Ese hombre no se va del partido, se queda. Pero si usted está en la oposición, usted no da eso. Pero hay una serie de deserciones en el PRM, se están viendo deserciones, que yo no sé si es que falta manejo, si falta diálogo o qué es lo que está pasando en ese partido.
Porque un partido en el poder no hay posibilidad de que se vayan gente del nivel de un senador. Hay que ver las dificultades que tuvo el PLD. Un partido que tuvo el poder y lo perdió, pero hubo deserciones masivas cuando Leonel Fernández decidió retirarse por todos los problemas que hubo, de que en el PLD vivía una atmósfera asfixiante y no podía resistir allí, trajo la debacle, la división, el cisma y perdió el poder el partido. Entonces hubo una situación que Leonel Fernández se vio en la necesidad de irse, se crea un cisma y del lado de Danilo Medina, tratando de salvar a su PLD, lo mató. Mató al PLD tratando de salvarlo. Así que hay que decir de Danilo Medina. Pero no es verdad que una gente se va del poder. De un partido que esté en el poder, es difícil que se vaya. Vamos a seguir hablando del PRM, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, recuerdo yo de una visita que hizo Hipólito Mejía como presidente a Panamá, recuerdo ahora, y el doctor Tolentino Díaz como canciller lo acompañaba en esos viajes. Y recuerdo, yo me imagino la vergüenza, la cara de vergüenza del doctor Hugo Tolentino Díaz, aquella vez que Hipólito Mejía le dice al señor Colin Powell, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el jefe del Pentágono. Y le dice a Colin Powell, Colin, yo soy tu vasallo, tu lacayo, yo soy tu lacayo. Oigan eso. Yo me imagino ese trago amargo para don Hugo Tolentino de oír una expresión tan vasallática como esa. O lacayuna. Dios mío, pero eso es increíble. Pero eso es, como dicen, periódico de ayer. Pues hemos seguido observando las renuncias del PRM, cosas que, repito, son raras con un partido en el poder. Un partido que se pasó 20 años fuera del poder por esas conductas y por esos manejos que tuvo
y la mala gestión de gobierno que tuvo 2000-2004 le obligó a pasarse 20 años fuera del poder. Entonces esa militancia quiere ser PRMista, todavía no ha podido ser PRMista oficialista, porque ha tenido entonces un partido que ha tenido un comportamiento fuertemente oligárquico o clasista. Yo decía ayer, los candidatos de piel oscura no caminan en el PRM. Y decía el caso de Ramón Alburquerque y el señor Mazara, no tienen pegada porque son gente de piel oscura. No son popis, son guaguaguá, como dicen ellos. Y entonces, eso el PRM tiene una conducta rara. ¿Qué ha pasado? Otra cosa que observo. El PRM parece que se ha dado a la tarea de financiar una serie de plumas desprestigiadas, plumas y voces de alquiler, para atacar a Leonel Fernández. Y yo le voy a decir lo siguiente. Yo recuerdo que a Balaguer ninguna persona, ni siquiera con talento, se atrevía a insultar a Balaguer, no porque Balaguer metía miedo, sino que Balaguer imponía respeto por su nivel educativo, su formación académica y su formación de Estado de Balaguer. Entonces usted no podía poner a cualquier saltapatará, como se dice, a vocearle cosas a Balaguer porque terminaban haciendo el ridículo. Entonces el PRD, que era un partido que estaba plagado de gente talentosa, que era gente que podía hacerle observaciones a Balaguer con talento, Peña Gómez, Tolentino, qué sé yo, Mainardi, don Cundo Gil, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, qué sé yo, una playa de hombres y mujeres. Imagínense ustedes, la misma Milagro Tiboch, doña Ibelice Pras de Pérez, que en paz descanse doña Ibelice, y todos esos muertos muertos ilustres del PRD, que tanto don Jacobo Magluta. Señores, ese PRD y Juan Bosch, imagínense ustedes, Rafa Gamundi, aquellas voces duras, Rafa Gamundi, Casimiro Castro, Washington de Peña, esas eran voces durísimas, señores, pero esa gente tenía que combatir a Balaguer con talento. La izquierda tenía muchísima gente talentosa. Entonces, nosotros teníamos, la gente de la derecha, la gente de Unión Cívica, había que ver quién eran la gente que criticaban a Balaguer, un José Andrés Aybar Castellanos, óigase bien, el mismo, ese señor Pereyó, Bonillita, pero talentoso Bonillita. Es decir, la lucha política, usted no puede poner a cualquier gente desprestigiada, gente sin carácter o gente que se vende su pluma y vende su pensamiento, si es que tiene algo. Lo venden por denarios, por peseta, y eso está pasando ahora, que estoy viendo una serie de columnistas, de gente hablando que le pague el PRM o el gobierno para ello. Y es gente que se está desbocando hablando en contra de Leonel Fernández. Y a Leonel Fernández, debo decirle a esa gente del PRM, hay que combatirlo con gente que piense, con gente conceptuosa, porque fíjense bien, ¿por qué Leonel Fernández se convirtió en el talismán del PLD? Porque Leonel Fernández, ¿con quién era que tenía que luchar? ¿Usted cree que un líder político del nivel intelectivo o intelectual que tiene Leonel Fernández, luchando con un hombre montaraz como Hipólito Mejía, el líder de ese partido de los revolucionarios en ese momento? O sea, Leonel Fernández iba, como se dice, comiendo con su dama, porque como Hipólito Mejía todo era al revés a los planteamientos de un Leonel Fernández. Entonces el PLD estaba formado, era una especie de escuela política, y un Leonel Fernández con esa formación, esa preparación, un hombre ya con, diríamos, con la experiencia del primer periodo de Estado, porque no era lo mismo pelear contra Peña Gómez
Cuando Peña decía, eso es un pollito. Claro, Peña sabía que superaba a Leonel Fernández, lo superaba en talento. Porque Peña Gómez era un hombre muy talentoso. Ahora, Peña Gómez tenía a dos escoltas que tenía Leonel Fernández. Esas eran dos escoltas que le hacían sombra a Peña Gómez, que eran Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Es decir, Leonel Fernández fue escoltado por estos dos acorazados. No era fácil entrarle. Cuando Balaguer cogió ese discurso en la Máximo Gómez, compatriota, el camino malo está cerrado. Esa voz y ese liderazgo pesaba mucho contra Peña y el PRD de ese momento. ¿O usted cree que ese discurso de Peña Gómez es el discurso de don Hipólito Mejía, por ejemplo, en el 2004? ¿Qué pasó? Leonel Fernández se impuso, pero se impuso en todos los sorteos, en todos los torneos electorales. Ganó en el 6. Aplastante. Ganó en el 8. Aplastante. Ganó en el 12. Óigase. Danilo ganó en el 16 porque Leonel Fernández lo apoyó. Y Luis Abinader ganó en el 20 porque Leonel Fernández lo apoyó. Entonces, ¿ustedes creen que pagándole a plumíferos y a plumas y voces que se alquilan por denarios, ustedes creen que van a combatir un hombre como Leonel Fernández con esos métodos? El PRM tiene que revisarse. Repito, estoy viendo gente que se le ve que han sido pagados para que hablen mal de Leonel Fernández, pero es que Leonel Fernández ni se inmuta. Para que sepan que Leonel Fernández ni siquiera le va a responder, porque Leonel Fernández es un hombre que tiene una formación distinta a todo ese andamiaje hueco que anda ahí, gente que son un andamiaje de cartón piedra, porque eso es gente de que se mojan, se desploman. Creo que es un error, pienso yo, estar combatiendo a Leonel Fernández con plumíferos, gente que no vale 5 centavos en este país, porque son gente que son veletas políticas, veletas de la política, mejor dicho, porque no son gente política, son gente de la política que le sirven a todo el que le pague. Son verdaderos prostitutos de la política. Es una política de tabernaria, del prostibulario típico de ese tipo de gente, porque yo leo en los periódicos ahí columnistas que están realmente solamente escribiendo para criticar a Leonel Fernández, pero es que eso no vale nada en Twitter, porque Leonel Fernández no le responde a nadie que lo insulte, no le responde a nadie. Yo creo que Leonel no le responde ni a los que lo felicitan, a los que lo exaltan, no lo saluda tampoco. Es un hombre tan frío, tan tranquilo, que es prácticamente inconmovible con ese tipo de conductas. Entonces yo creo que el PRM tiene que cambiar, pienso yo. Tal vez estoy equivocado, pero ese partido no le estoy viendo coherencia, anda como medio disperso, todavía hay esas candidaturas pueden traerle muchos problemas, porque esas encuestas, cuando uno tiene el poder y permite que dinero que entra de muchísimos canales no controlados, pueden generar muchos problemas con las encuestas, que se van a hacer, cómo se van a hacer esas encuestas, quiénes son los encuestadores, gente que se termina disgustado porque piensa que son más populares que otros, y entonces cuando venga la decisión final y aparece el que tiene dinero, aparece con más gente que el que no tiene dinero. Entonces el que no tiene dinero no le conviene al partido porque le gasta lo poco que tiene, porque hay que sufragarlo. Pero el que tiene dinero, que puede venir de origen sucio o de origen lícito, porque hay gente que tiene dinero también, no hace política, pero tiene mucho dinero y puede participar en la política, porque eso no es pecaminoso. Pero esa persona tiene más posibilidades de conquistar el cargo que un militante, diríamos,
esforzado en el partido, que ha sido un militante fundador, entonces una persona con mucho mérito, con mucho respeto en el partido, pero no tiene entonces el alcance para llegar a una candidatura quizá contra otro que le presente. El partido opositor le puede presentar uno de esa calidad, un rico, claro, de origen lícito. Pero ¿qué va a pasar con un rico de origen lícito y un pobre fundador de un partido que no tiene recursos? ¿Qué puede pasar? Que el partido pierda esa posición electiva, la puede perder porque su candidato moralmente bueno, pero económicamente muy pobre. Entonces tal vez tenga que apelar o a un rico ilícito o a un rico lícito, pero eso genera problemas en esos partidos y más con los partidos que están en el poder, porque el poder da, pero no da para tanto. Piensa uno, no sé. Bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo al PRM con esa situación, porque no va a ser fácil tal vez tener buenos resultados. Vamos a esperar. Pero repito, insisto, y es cierto, no traten de combatir a un hombre como Leonel Fernández con insultos o con plumas y voces desacreditadas, plumas y voces de alquiler, gente que no tiene fidelidad con nadie, solamente con el bolsillo. Tengan cuidado porque eso termina muy mal. Y el PLD usó a muchísimos contra Leonel Fernández. Lo usó Danilo Medina y su gobierno, y lo vimos ahí, aquellos famosos contratos de 8 y de 10 millones de pesos, que en obra pública, que en el Palacio, y contrato, y comunicadores y comunicadoras, y cobrando y todo, y terminaron tratando de salvar al PLD, lo mataron. Danilo Medina mató el PLD tratando de salvarlo. Porque así que terminan esas cosas. Entonces el PRM podría tener una mala experiencia si toma ese camino ya, un camino desacreditado, cuando usted, repito, no tiene el talento para enfrentar a un candidato como Leonel Fernández. Lo digo sin pasión, la realidad está ahí. Los triunfos de Leonel Fernández, un hombre que fue 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández, que venció al líder más carismático de este país, que fue José Francisco Peña Gómez, líder popular. Leonel Fernández tuvo triunfo 3 para él. Triunfo en el 2006 y triunfo en el 2010 con elecciones parciales, es decir, ganó en el 96, ganó en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016, señores, son 7 triunfos y el último, el de Luis Abinader, se le debe a Leonel Fernández. 8 triunfos en línea, Leonel Fernández. ¿Usted cree que usted le va a ir a Leonel Fernández y que con resumitos y con columnitas y un Twitter y diciéndole ladrón a Leonel? Eso es lo que lo fortalece más, porque usted no tiene las calidades. O usted sugerirle a un Leonel Fernández con ese bagaje, un hombre que el único oficio que tiene es el de ser presidente de la República. Un hombre con una candidatura con peso electoral, usted tiene que saber enfrentarlo. Repito, déjense de todas esas niñadas y están insultando a Leonel Fernández con Twitter y cosas, y en Instagram y en qué sé yo qué, en esas redes, que eso no le va, no da, eso no es redituable. O que le pregunten al propio Hipólito Mejía, que no ha podido vencer a Leonel Fernández con insultos de todos los tipos. Pero Leonel Fernández no le hace caso. Nunca le han mencionado el nombre en 20 años. No le han mencionado el nombre a Hipólito Mejía. Entonces usted tiene que saber combatir a ese señor. Bueno, hoy vi una noticia, de esas noticias que comienzan a preocuparle a uno. Porque ya
tenemos experiencia de esas cosas. El arroz, la India ha parado las exportaciones de arroz. India es un país de alta producción y de alto consumo, pero exporta arroz, porque es un país muy grande y tiene una tradición de producción de arroz enorme, igual que China. Pero India ha prohibido las exportaciones de arroz. La bolsa de Chicago registró un 7, un 8%, creo que fue, el incremento en el precio del arroz. Y yo recuerdo lo que pasó en el 2008, y esta situación se me está pareciendo al 2008. Primero, en el 2008 hubo una crisis económica, financiera, inmobiliaria. Todo el mundo la recuerda. Ahora se está hablando de crisis, de recesión de las economías. Venimos de una crisis de inflación por los problemas de la pandemia y todas esas cosas. Suministros. El petróleo subió a $120. Bajó hasta 60 y algo, pero se ha ido encaramando y está ya en $79, casi $80. Tenemos una divisa que, aunque fuerte todavía, el peso dominicano, pero tiene que ir a una mínima devaluación para ser competitiva la economía. Ya el dólar está a 56 ya. Entonces, en el 2008, esa crisis de alimentos fue muy preocupante. Estados Unidos tenía, por ejemplo, yo recuerdo, una tonelada de arroz, costaba $460. Con la crisis alimentaria, eso se encaramó a $1,200 la tonelada de arroz en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tampoco vendía arroz. Y además restringía la venta a más de 5 kilos. No podían vender más de 5 kilos. Una bolsa de 5 kilos a las familias que fueran a adquirir. Oigan la situación que se presenta en países productores grandes y exportadores como es Estados Unidos. Entonces vi hoy que la India prohibió las exportaciones. Entonces el arroz ha tenido un comportamiento de precio que yo estuve buscando en la bolsa de Chicago y en la bolsa de valores del arroz, la bolsa de cereales. El arroz, por ejemplo, en el 2022, en diciembre del 2022, una tonelada de arroz costaba $467. En enero del 2023 llegó a $517. En febrero del 2023 subió a $492. En marzo del 23, $476. En abril, $501 y en mayo, $510 la tonelada de arroz. Señores, el trigo, $639,50 la bolsa de Chicago hoy. Y la soya, $549 la tonelada de arroz. Esos precios son precios peligrosos. Los aceites todavía vi que el aceite de girasol ha subido un 1%, algo así. Pero con una Ucrania bombardeada, sus muelles que no pueda exportar, porque el señor Putin bombardeó Odessa, donde están las salidas de todos los granos de Ucrania. Una Rusia que tendrá sus dificultades porque Ucrania ya, el presidente Zelensky derivó al ejército que se encargue de las operaciones de exportaciones por ese mar, y eso va a traer guerra ahí. Eso no es verdad que ahí va a haber barcos que se atrevan a meterse ahí a cargar nada. Ni ruso ni ucraniano, porque eso va a estar bajo la vigilancia de esos dos ejércitos. Entonces, el mundo está expuesto a hambrunas y a precios extraordinariamente altos, y República Dominicana no tiene una política agropecuaria adecuada, porque hoy usted ve los titulares y los víveres están inalcanzables. Cuando usted ve la yuca, 40 pesos la libra de yuca en julio. Estamos hablando que las cosas se van a poner difíciles, y el ñame está muy caro y los plátanos siguen caros, y este es un gobierno que no da prueba de tener un sector agropecuario bien organizado. No es solamente dar crédito, porque el crédito sin una buena asistencia técnica es un riesgo.
Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles, como siempre, y subrayo como siempre, que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta todas las semanas, con ese rigor, esa responsabilidad que ha asumido el doctor Castillo en ese ambiente reflexivo que le ha brindado el tiempo. La situación de toda esta pandemia y todas esas cosas le han obligado a él, pero le ayuda, dice él, ese recogimiento, le aviva la memoria y le trae tantos buenos recuerdos y puede plasmar todas esas vivencias, sus experiencias. Mi insistencia en atender a los licios de políticas públicas trascendentales tomadas a la ligera. Hay que escuchar a Marino Vinicio. Esos son los Salomones, de los cuales yo he dicho que el gobierno del presidente Abinader no ha querido hacer uso de hombres de esa resiedumbre, de esa preparación, como hemos dicho, de ese comportamiento cívico de Marino Vinicio Castillo. Y de hombre que no anda buscando ni publicidad, ni anda buscando ventajas, ni logrerías. Entonces usted tiene que consultar a esa gente. Mentes que están, como diríamos, memorias vivas de la nación. Porque son las cosas que uno todavía, incluso yo veo mucha gente todavía de la época de Balaguer, mucha gente madura, principalmente en el área de las construcciones y todo eso, que fueron hombres tan experimentados y tan probados en los tiempos de Balaguer. Y esa gente andan ahí, ni siquiera se preocupan por preguntarle o llamarle, mira a ver cómo está fulano, mira a ver si podemos recibirlo aquí en el palacio, que me dé una idea de las viviendas, de qué se... Porque imagínese usted de un Bisonó, por ejemplo. Tato Bisonó, imagínese usted de un hombre como ese.
con la experiencia que tiene Tato Bisonó. Hay muchísima gente, Rafael Tomás Hernández, imagínense ustedes. Cuánta gente, ahí está también el arquitecto Pérez Montaz. Toda esa gente son gente madura, muy vieja, ¿verdad? Pero es gente que tiene ideas y tiene todavía recuerdos y la experiencia y esas cosas, pero qué va. En Israel, que es todo una potencia, Israel científica, cultural, militar, económica, todo lo tiene Israel. Y siempre confían en los sabios de Sión, en sus viejos saberes, en sus ayeres, como se dice. Creen en esa gente. El gobierno parece que se ha dado cuenta que necesita entregar obras de gran calado, vamos a llamarle así, porque en las elecciones vienen el año que viene y el gobierno no ha entregado obras pesadas, diríamos, porque no es que el gobierno no ha hecho vivienda y hay algunos qué sé yo, proyectos de vivienda que se están construyendo. El gobierno ha tenido, por ejemplo, el asfalto, se ha pegado muchísimo asfalto, pero luego a retazos. Sí, comienza una calle, se tira media calle, se tira media carretera, se tapa allí, se pone. La Duarte no se ha podido pavimentar, porque yo creo que la Duarte se ha planeado pavimentarla completa, porque ya ese pavimento ha estado. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Un bacheo en la Duarte. Bueno, entonces el gobierno dijo, no, vamos a ampliar la Duarte de La Vega, o de Bonao, o de La Vega a Santiago. Y vi el domingo pasado vi que se está trabajando fuertemente. Parece que hay ya la intención de que se terminen esas 1 o 2, 3 obras, 4 o 5 obras que el presidente tiene que entregar. Porque como va esto, el gobierno no va a entregar una obra pesada. Se anuncia que el metro va a estar en enero del año 2024, pero vamos a entrar en un año electoral. Y es decir, cuando la oposición comience a decirle al gobierno, miren, ustedes han tomado 27 mil millones de dólares y no han entregado más que 5 o 6 obras pesadas, entre ellas el teleférico de los Alcarrizos o la línea 2C del metro, están haciendo uno en Santiago, no es un metro, sino un monorrey y un teleférico en Santiago. Pero esa es la obra del PRD, 4 años, 27 mil millones de dólares, le va a decir a la gente. O las viviendas que han entregado, 3.000 viviendas, qué sé yo, o las APP. Porque las APP y los fideicomisos no son obras del gobierno, esas son adjudicaciones que hace el gobierno. Por ejemplo, las 2 plantas que se están haciendo en Manzanillo, eso es el gobierno que está haciendo eso, es el sector privado. La que hizo el gobierno es Catalina. Pero la de Manzanillo son compañías privadas. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Adjudicarla, qué sé yo, hacer la licitación pública. Pero ¿quién está haciendo el trabajo del sector privado? Ahora creo que el gobierno está haciendo el hotel que se está construyendo en Pedernales, creo que lo está haciendo para que lo administre una compañía también, porque el Estado no puede meterse en eso. Porque hoteles tiene de más el gobierno. ¿Y dónde están esos hoteles? En la ruina. Entonces, se están apurando algunas obras. Parece que el presidente ha dicho, señores, en el 2024 yo necesito inaugurar 4 o 5 obras pesadas, interesantes, porque no tenemos que exhibir. Y yo estoy seguro, casi seguro, que la línea de propaganda de Leonel Fernández y del propio PLD, pero el PLD se sabe que es un partido que está en un completo vaciamiento, porque eso está en una debilidad constante. O sea, ahí no se estabiliza la sustancia. Eso es como cuando usted está haciendo una cerveza. Al PLD le pasa como le pasaba a una compañía aquí, cervecera, que tenía una cerveza que quería lanzar al mercado, pero esa cerveza no estabilizaba la espuma. Entonces, los directivos de esa compañía estaban muy preocupados porque si no se estabilizaba la espuma, no hay cosa más fea que una cerveza que usted la sirva y no haga espuma. Eso de una vez dice uno, esa cerveza está pasada. Entonces yo recuerdo que esa cervecería,
buscando un producto. Y yo trabajaba en una compañía con unos amigos excelentes. Y quiero mandarle un saludo a don Ildefonso Hernández, Hilde, mi amigo Ildefonso Hernández, y a Mayuyi, su señora. Entonces, Hilde, un hombre muy diligente, conseguimos un producto por Seattle, un estabilizador de la espuma de la cerveza. Entonces le trajimos ese producto y se lo vendimos a esa compañía, y esa compañía salió a camino con esa cerveza. Pero entonces usted tiene que estabilizar la espuma. Entonces en el PLD no se ha podido estabilizar la espuma del PLD, que repito, Danilo Medina mató al PLD tratando de salvarlo. Lamentablemente ese partido le va a ser difícil, pero tiene su obra. Parte de esa obra es de Leonel Fernández también, porque fue del PLD. Entonces Leonel Fernández va a exhibir esas obras que hizo su gobierno y que son obras de carácter productivo, desarrollista, de carácter social, están ahí y están dándole un servicio al país. Porque en estos países con tantas deficiencias infraestructurales se necesita esa mano ejecutora obligatoriamente. O no eran objeto de críticas severas las presas de Balaguer. ¿Y dónde están las presas de Balaguer hoy? Que si no fuera por las presas, la seguridad, no solamente alimentaria, la seguridad de vida del pueblo dominicano correría peligro por el agua de los acueductos o el agua de riego para los alimentos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.